Antes de continuar con esta historia, detente un momento. Si crees que aún existen relatos capaces de hablar de valores reales, dale like al video, suscríbete al canal y activa las notificaciones. Eso nos permite seguir contando historias que no solo entretienen, sino que dejan huella. Ahora escucha con atención, porque esta no es una historia sobre dinero. Es una historia sobre todo aquello que el dinero jamás pudo comprar. Durante años, aquel hombre creyó haber triunfado en la vida. Empresas consolidadas, cifras que crecían sin parar, respeto inmediato en cada sala donde entraba. Pero ese respeto siempre tuvo algo frágil, algo condicionado. Lo notaba en las miradas medidas, en las palabras cuidadosamente elegidas, en las sonrisas que desaparecían cuando él se iba. Aún así, aceptó ese intercambio silencioso como parte del éxito. El problema fue que, sin darse cuenta, empezó a permitir ese mismo tipo de relación dentro de su propia casa. Su hijo crecía rodeado de comodidad, pero lejos de la presencia. Nunca le faltó nada material, pero le faltaba algo que el padre solo supo nombrar demasiado tarde: referencia. Las conversaciones eran breves, los encuentros apresurados, las promesas siempre postergadas para cuando haya tiempo. Y el tiempo nunca llegaba. En noches silenciosas, observando al niño dormir, el hombre se preguntaba en quién se estaba convirtiendo. ¿Estaba formando a un heredero, o a un ser humano vacío, moldeado por una ausencia disfrazada de provisión? Esa inquietud no apareció de golpe. Fue creciendo lentamente, alimentada por pequeños episodios, la dificultad del niño para relacionarse con otros, la forma automática con la que trataba a empleados, la naturalidad con la que esperaba ser servido. No era maldad consciente. Era algo más peligroso: normalización. El niño no estaba siendo cruel. Solo estaba reproduciendo el mundo que veía. Fue entonces cuando el hombre tuvo una idea que, al principio, le pareció lógica, casi racional. Si el dinero distorsiona las relaciones, pensó, tal vez sea necesario quitarlo de la ecuación. No para engañar por crueldad, sino para observar la verdad. Quería a alguien que cuidara de su hijo sin saber quién era realmente. Alguien que tratara al niño con dignidad incluso cuando no hubiera estatus involucrado. Si alguna vez te preguntaste cómo actúan las personas cuando no hay nada que ganar, esta historia comienza exactamente ahí. Guardó relojes, trajes y símbolos de poder. Cambió hábitos, suavizó su forma de hablar, adoptó una vida sencilla que al principio le resultó incómoda. Se mudó a un apartamento pequeño, funcional, lejos de cualquier rastro de lujo. Allí, por primera vez en muchos años, nadie sabía quién era. Y ese anonimato, pensado como herramienta, empezó a revelar algo inquietante: cuánto de su identidad estaba atado al poder. La oferta de trabajo fue simple, casi invisible. Nada de promesas, nada de crecimiento rápido. Solo la necesidad de alguien que ayudara en casa y acompañara a un niño. Las primeras entrevistas confirmaron sus temores. Algunos rechazaban el trabajo al ver el lugar. Otros aceptaban, pero dejaban escapar impaciencia, desprecio o superioridad disfrazada. Cada encuentro reforzaba la idea de que el dinero cambia la manera en que las personas se comportan. Hasta que, entre tantas respuestas previsibles, apareció alguien que no parecía seguir ningún guión. Ella llegó sin prisa y sin expectativas visibles. No examinó el apartamento con ojos críticos, no preguntó por beneficios futuros ni por oportunidades ocultas. Miró primero al niño. Se agachó para quedar a su altura, le preguntó su nombre y escuchó la respuesta con atención genuina. Ese gesto sencillo causó un impacto inmediato en el padre, que observaba en silencio. No era simpatía ensayada. Era presencia real. Desde el primer día, la diferencia fue evidente. Ella no intentaba ocupar un lugar que no le correspondía, pero tampoco se anulaba. Estableció rutinas, límites y cuidados con naturalidad. Corregía al niño sin humillarlo, explicaba sin infantilizar. Y, sobre todo, trataba al padre con respeto, no con sumisión, no con interés. Aquello lo descolocaba profundamente.
Si te preguntas por qué esto importa, es porque por primera vez alguien lo veía solo como hombre, no como posición social. Con el paso de las semanas, el niño empezó a cambiar. Pequeños gestos revelaban algo mayor, más paciencia, más curiosidad, menos exigencia. Comenzó a agradecer sin que se lo pidieran, a esperar su turno, a preguntar en lugar de ordenar. El padre observaba todo con una mezcla de alivio y culpa. Cada mejora del niño le recordaba cuánto había delegado su rol creyendo que proveer era suficiente. El experimento entró entonces en una fase más delicada. El hombre empezó a simular dificultades económicas. Eliminó pequeños conforts, mencionó preocupaciones inexistentes, redujo gastos visibles. No buscaba lealtad ciega, sino reacción. Quería ver si, frente a la escasez, ella cambiaría. No lo hizo. Se adaptó. Propuso soluciones, mostró comprensión, ofreció apoyo. Incluso mencionó, sin dramatismo, la posibilidad de ajustar temporalmente su salario para ayudar al equilibrio del hogar. Aquella frase atravesó al hombre como una herida silenciosa. ¿Cuántas personas con dinero harían eso por alguien que no conocen? El vínculo entre ella y el niño se fortalecía, pero siempre con límites claros. No intentaba reemplazar a nadie. No competía por afecto. Simplemente estaba allí, constante. Una tarde común, el niño preguntó por qué su padre parecía siempre distante, incluso cuando estaba presente. Ella respondió con cuidado, diciendo que a veces los adultos se pierden intentando resolver cosas grandes y olvidan mirar lo esencial. El padre escuchó desde otra habitación. Y por primera vez, no sintió necesidad de justificarse. Desde ese momento, la tensión interna aumentó. El hombre comenzó a notar que el mayor riesgo del experimento no era ser descubierto, sino transformarse. Cada día exigía una elección, sostener el personaje o actuar distinto. Y esas elecciones empezaron a doler. Si llegaste hasta aquí, continúa, porque la historia deja de ser observación y se convierte en confrontación. Presionado por asuntos de su antigua vida, una tarde reaccionó con frialdad injusta. Esperaba sumisión. Recibió firmeza. Ella lo miró a los ojos y le dijo que entendía el estrés, pero que el respeto no era negociable. No levantó la voz. No amenazó con irse. Solo estableció un límite claro. Ese momento marcó un antes y un después. Porque, sin saber quién era él realmente, ella sabía perfectamente quién era ella. Esa noche, el hombre no durmió. Revivió decisiones pasadas, ausencias justificadas, prioridades equivocadas. Comprendió que siempre había confundido autoridad con control y provisión con amor. Por primera vez, consideró que el mayor legado que podía dejarle a su hijo no sería económico, sino moral. Pero aún dudaba si tendría la fuerza para sostener ese cambio cuando el experimento terminara. Y esa duda nos conduce directamente al corazón de la historia. Con la verdad ya revelada, el aire dentro de aquel apartamento humilde parecía más denso. No porque hubiera enojo, sino porque ahora cada gesto tenía un peso distinto. El millonario, que durante semanas había controlado cada detalle del experimento, se descubría incapaz de controlar sus propias emociones. Observaba a su hijo desayunar, escuchaba la voz tranquila de la mujer mientras organizaba la mañana, y sentía algo cercano a la vergüenza. No por haber fingido pobreza, sino por haber vivido tanto tiempo creyendo que su presencia podía ser sustituida por recursos. Ella, en cambio, continuaba con la rutina como si nada extraordinario hubiera ocurrido. Esa normalidad era, paradójicamente, lo más desconcertante. Porque demostraba que los valores no dependen de la verdad revelada, sino de la coherencia diaria. El hombre entendió entonces que el experimento no había terminado con la confesión, apenas comenzaba la parte más difícil, sostener el cambio. Si alguna vez pensaste que reconocer un error es suficiente para corregirlo, quédate, porque esta historia muestra que el verdadero desafío empieza después de la disculpa. El niño comenzó a hacer preguntas nuevas. No sobre dinero, ni sobre trabajos, sino sobre personas.
Preguntó por qué algunas personas tratan mal a otras, porque hay quienes creen ser más importantes. La mujer respondía con cuidado, sin sembrar resentimiento, explicando que muchos confunden valor con apariencia. El padre escuchaba en silencio, entendiendo que esas conversaciones eran lecciones que él nunca había sabido dar. Y en ese silencio nació una inquietud profunda: ¿qué pasaría cuando regresara a su antigua vida, cuando las exigencias del poder reclamaran su atención? Esa duda empezó a erosionar la seguridad de cualquier plan. Aquí es donde muchos abandonan historias como esta, pero si sigues escuchando, descubrirás que las decisiones más difíciles no se anuncian con ruido, sino con silencios prolongados. Los días siguientes trajeron pruebas inesperadas. Antiguos contactos insistían en reunirse, oportunidades millonarias golpeaban la puerta de su teléfono, recordándole quién había sido y quién podía volver a ser. El hombre se debatía entre dos mundos que ahora parecían incompatibles. En uno, el éxito se medía en cifras. En el otro, en miradas tranquilas y conversaciones sinceras. La mujer percibió esa tensión sin necesidad de explicaciones. Una tarde, mientras el niño jugaba, ella habló con una claridad serena. Le dijo que no bastaba con buenas intenciones, que los niños aprenden más de lo que se hace que de lo que se promete. No lo acusó. No lo juzgó. Simplemente dejó caer una verdad que no necesitaba defensa. El millonario sintió el impacto como una advertencia justa. Si estás sintiendo que esta historia te incomoda, es porque toca una pregunta universal: ¿qué estamos dispuestos a sacrificar para ser coherentes? Esa noche, el hombre recordó su propia infancia. Recordó a un padre ausente, a una madre cansada, a promesas incumplidas por causas importantes. Comprendió que había repetido el ciclo con un envoltorio más lujoso. Y por primera vez, la idea de renunciar a parte de su poder no le pareció una pérdida, sino una posibilidad. Pero aún no sabía cómo hacerlo sin destruir todo lo que había construido. Este punto marca una encrucijada, y lo que viene definirá si el cambio es real o solo un episodio emocional. La verdadera crisis llegó cuando una decisión externa lo obligó a actuar. Una reunión impostergable, un conflicto que exigía su presencia inmediata, una oportunidad que no esperaba. El hombre se preparó para irse, sintiendo el viejo impulso de priorizar lo urgente sobre lo importante. El niño lo miró con decepción silenciosa, y esa mirada fue suficiente. La mujer no intervino, no pidió explicaciones. Su silencio fue más elocuente que cualquier reproche. En ese instante, el millonario entendió que no podía seguir posponiendo la coherencia. Canceló la reunión. Apagó el teléfono. Y por primera vez, eligió quedarse. Si llegaste hasta aquí, no te vayas, porque este acto aparentemente simple desencadena consecuencias profundas. Esa decisión no pasó desapercibida. El niño sonrió con una alegría contenida, como quien siente que algo esencial ha sido confirmado. La mujer asintió, sin palabras, reconociendo un gesto auténtico. Y el hombre, en ese momento, comprendió que el poder más difícil de ejercer es el de decir no a lo que siempre nos definió. Pero también comprendió que ese no habría espacio para un sí más importante. El experimento, sin darse cuenta, había cambiado de dirección. Ya no se trataba de evaluar a otros, sino de evaluarse a sí mismo cada día. El cambio no fue inmediato ni perfecto. Hubo recaídas, dudas, momentos de nostalgia por la vida anterior. Pero ahora existía algo nuevo: conciencia. El hombre comenzó a reorganizar su vida con decisiones concretas. Delegó responsabilidades, redujo compromisos, estableció límites. No por obligación, sino por convicción. La mujer observaba ese proceso con cautela, sabiendo que las transformaciones verdaderas se miden en el tiempo. Y el niño, sin comprender del todo, absorbía cada gesto como una lección silenciosa. Este es uno de esos tramos donde la historia se vuelve espejo, porque todos hemos prometido cambiar sin saber cómo sostenerlo. En una conversación honesta, la mujer le dijo que no estaba allí para reemplazarlo como padre, sino para acompañar un proceso. Esa frase liberó al hombre de una culpa que no sabía cómo expresar.
comprendió que su rol no era compensar con dinero ni delegar con culpa, sino estar presente con humildad. Y esa comprensión lo llevó a tomar una decisión definitiva que marcaría el rumbo final de la historia. El hombre anunció que estaba dispuesto a transformar su vida de manera permanente. No con discursos públicos ni gestos grandilocuentes, sino con compromisos claros. Le ofreció a la mujer un acuerdo basado en respeto, estabilidad y dignidad, dejando claro que su permanencia sería siempre una elección, nunca una obligación. Ella aceptó, no por seguridad económica, sino porque vio coherencia. El niño, ajeno a los detalles, simplemente sintió que su mundo se había vuelto más seguro. Y en ese entorno, comenzó a florecer algo que el dinero jamás había podido comprar: confianza. Con el tiempo, el millonario entendió que su mayor legado no estaría en balances financieros, sino en la forma en que su hijo trataría a los demás. El experimento que comenzó como una prueba se convirtió en una lección irreversible. Si esta historia te está haciendo reflexionar sobre valores, paternidad y coherencia, acompáñanos hasta el final, porque aún queda el cierre que dará sentido a todo lo vivido. Apóyanos con un like, suscríbete al canal y comparte este video. Historias así no buscan aplausos, buscan despertar conciencia. El tiempo comenzó a avanzar de una manera distinta dentro de aquella casa. No más rápido ni más lento, sino más consciente. Cada día tenía peso, cada conversación importaba. El millonario, que antes medía su vida en resultados y cifras, ahora medía el éxito en gestos pequeños: un desayuno compartido, una pregunta escuchada con atención, una tarde sin prisa. Y aunque el mundo exterior seguía exigiendo, ya no dictaba las reglas absolutas de su existencia. Había aprendido, quizás demasiado tarde, que la verdadera autoridad no se impone, se construye con presencia. Si estás llegando hasta aquí, es porque esta historia ya dejó de ser solo entretenimiento y empezó a dialogar con tu propia experiencia. La mujer nunca reclamó protagonismo. Nunca habló de sacrificio como si fuera una virtud heroica. Simplemente vivía de acuerdo con lo que creía justo. Y en esa coherencia silenciosa, enseñó más que cualquier discurso. El niño creció observando ese equilibrio: un padre que aprendía a estar, una figura adulta que enseñaba sin imponer. Poco a poco, comenzó a repetir gestos, palabras, actitudes. Saludaba con respeto, agradecía con naturalidad, se preocupaba por los demás sin esperar recompensa. Y el padre entendió entonces que los niños no imitan lo que se les ordena, sino lo que se les muestra. Este es uno de esos momentos donde la historia confirma su mensaje central: los valores no se heredan por sangre ni por dinero, sino por ejemplo. Con el paso de los meses, el millonario volvió a relacionarse con su antiguo mundo, pero desde un lugar distinto. Ya no buscaba validación ni control absoluto. Aprendió a decir no sin culpa y sí sin miedo. Y aunque muchos no entendieron sus nuevas prioridades, él dejó de necesitar aprobación. Porque cuando alguien redefine lo que considera importante, las opiniones externas pierden poder. En una conversación final con la mujer, le agradeció no por haber pasado la prueba, sino por haberle mostrado una verdad que siempre estuvo frente a él. Ella respondió con una frase simple: nadie cambia a nadie, solo se acompaña el proceso. Esa frase quedó grabada como un recordatorio constante. El niño, ahora más seguro, comenzó a hacer planes para el futuro. No hablaba de ser rico, sino de ser justo. No soñaba con posesiones, sino con ayudar. Y aunque esos sueños podrían cambiar con el tiempo, el padre sabía que algo esencial ya estaba sembrado. Comprendió que su responsabilidad no era proteger a su hijo del mundo, sino prepararlo para vivir en él sin perder la humanidad. Si alguna vez te preguntaste qué legado estás construyendo, esta historia te invita a reflexionar más allá de lo material. Un día, mientras caminaban juntos al atardecer, el niño tomó la mano de su padre y le dijo que estaba orgulloso de él. No por lo que tenía, sino por lo que era ahora. Esa frase, sencilla y honesta, selló todo el proceso. El millonario entendió que ninguna inversión, ningún logro profesional, había generado un retorno tan profundo como ese momento. Y supo,
con absoluta claridad, que el experimento había cumplido su propósito de una forma que jamás había imaginado. Esta historia no habla de héroes ni de villanos. Habla de elecciones. De la posibilidad real de cambiar cuando se tiene el valor de mirar hacia adentro. Habla de una mujer humilde que no necesitó saber cuánto valía el hombre frente a ella para tratarlo con dignidad. Y habla de un padre que descubrió que la mayor riqueza no se oculta ni se disfraza, se vive. Si esta historia te hizo reflexionar, si te recordó algo importante, no la dejes aquí. Cursor blanco con forma de mano hacia la derecha, apóyanos con un like, suscríbete al canal y comparte este video con alguien que necesite escucharlo. Porque cuando las historias tocan valores reales, merecen ser contadas y escuchadas hasta el final.